glucoquinasa, dependiendo del tejido en que se encuentre. Si estamos en hígado, actuará la glucoquinasa, y si estamos en un tejido extrahepático, actuará la exoquinasa. Como es una quinasa o una sinasa también llamada, las quinasas son sinónimos de fosfotransferasas. Una fosfotransferasa es capaz de tomar un fosfato de un sustrato donador y pegarlo en un sustrato aceptor. En este caso, la glucoquinasa y la exoquinasa toman como sustrato donador al ATP, es decir, le van a quitar un fosfato al ATP para pegárselo a la glucosa y formar entonces ADP y una glucosa fosforilada. Entonces, la glucoquinasa y la exoquinasa toman ATP, le quitan el fosfato y se lo pegan en el carbono 6. Por tanto, queda entonces una glucosa 6-fosfato, porque lo tiene en el carbono 6. Sobre esta glucosa 6-fosfato actúa otra enzima llamada fosfoexoisomerasa. Y es importante que se fosforile la glucosa en forma de glucosa 6-fosfato, ya que en esta forma no puede salir por los transportadores que les mencioné anteriormente, sino que permite que se mantenga dentro de la célula. Una vez en forma de fosfoexoisomerasa, es capaz de tomar la glucosa y convertirla en otro producto. ¿Qué hace una isomerasa? Una isomerasa es capaz de cambiar grupos funcionales. Es decir, el grupo funcional de la glucosa es el aldehído, se lo mencionaba. Ahora, con la fosfoexoisomerasa, lo va a cambiar, en vez de aldehído, lo va a cambiar a cetona. Y por eso es que ya no se llama glucosa, sino que se llama fructosa. 6-fosfato, porque tiene fosfato en el carbono 6. ¿Qué hay de importancia aquí? Que la glucosa es una hexosa porque tiene 6 carbonos, la fructosa es una hexosa porque también tiene 6 carbonos. La glucosa es una aldosa porque tiene aldehído, pero la fructosa en vez de tener aldehído tiene cetona, por lo tanto no es una aldosa, sino que es una cetosa. ¿Ok? Entonces ahora la fructosa 6-fosfato es el producto y sobre ella va a actuar otra enzima llamada fosfofructoquinasa 1. Es también una quinasa, al igual que la exoquinasa o la glucoquinasa. Por tanto, hace lo mismo, son fosfotransferasas, es decir, toma un fosfato de un sustrato donador a un receptor y se lo pega. Entonces, la fosfofructoquinasa 1 le pega un fosfato en el carbono 1, porque se llama así, fosfofructoquinasa 1, y lo pega en el carbono 1. Ahora, ¿de dónde toma el fosfato? Del ATP también. Entonces, toma un ATP y lo convierte en ADP para pegarle ese fosfato que tenía aquí al carbono 1 de la fructosa sin fosfato para transformarlo ahora en... O sea, ahí ya usó dos ATPs del citoplasma que estaban por ahí, los agarró y les quitó el primer fosfato y ya consumió dos ATPs. fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el consumo de dos moléculas de ATP. Un consumo de una molécula de ATP para fosforilar la glucosa sin fosfato, y otra para fosforilar la glucosa sin fosfato, la fructosa sin fosfato, perdón, a fructosa 1,6-bifosfato. Hasta ahora tenemos eso. Dos ATP, dos moléculas de ATP gastadas y la formación de una fructosa 1,6-bifosfato. Sobre esta fructosa 1,6-bifosfato va a actuar la enzima llamada aldolasa. La aldolasa es capaz de romper literalmente esta unión de estos dos carbonos a la fructosa 1,6-bifosfato, formando entonces dos compuestos de 3 carbonos, dos triosas. ¿Okay? Esta triosa de aquí arriba se llama fosfato de dihidroxiacetona, y esta triosa que está aquí abajo, que queda del producto de la ruptura a este nivel, se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Vemos cómo entonces el fosfato de dihidroxiacetona se queda con el grupo cetona que tenía aquí. ¿Okay? Y el gliceraldehído 3-fosfato se queda porque cuando hay ruptura en este nivel, la aldolasa se convierte, este carbono se le añade un grupo funcional que es el aldehído. Eso lo hace la enzima aldolasa. Entonces, ¿qué tenemos? Del producto de la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato, queda un fosfato de dihidroxiacetona y un gliceraldehído 3-fosfato. Ambos son de 3 carbonos. Pero el fosfato de dihidroxiacetona se convierte rápidamente a través de una enzima llamada triosa o fosfotriosa isomerasa. Es decir, es una isomerasa al igual que la fosfoexoisomerasa, es decir, cambia grupos funcionales, pero en este caso le cambia el grupo cetona y lo convierte en grupo aldehído, lo convierte en uno igualito a este. Por tanto, la enzima fosfotriosa isomerasa convierte el fosfato de hidroxiacetona rápidamente en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, se produce
un gliceraldehído 3-fosfato por aquí y otro que se produce luego de que el fosfato de dihidroxicetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. En resumen, tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfato que se producen luego de la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato. Sobre el gliceraldehído 3-fosfato va a actuar una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a oxidar al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo? A través de una coenzima llamada NAD. Aquí tenemos un proceso entonces de oxidorreducción y por eso se llama oxidación de la glucosa, la glucólisis. Tenemos que el gliceraldehído 3-fosfato se encuentra reducido y el NAD se encuentra oxidado. Entonces este es el compuesto oxidado y este es el compuesto reducido. ¿Okay? ¿Qué va a hacer la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? Le va a quitar los equivalentes reductores al gliceraldehído 3-fosfato y se lo va a pegar entonces a el NAD para formar NADH más H. Pero no solamente hace eso, también es capaz de tomar un fosfato inorgánico, es decir, un fosfato libre en el medio, y pegárselo en el carbono 1 al gliceraldehído 3-fosfato, oxidado, ¿ok? Para formar entonces 1,3-bifosfoglicerato. ¿Por qué? Porque ahora tiene un fosfato en el carbono 1 y se encuentra oxidado, por tanto el NAD ahora es en forma de NADH más H. Que ahora tenemos el 1,3-bifosfoglicerato, que se encuentra oxidado y fosforilado a través de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Sobre el 1,3-bifosfoglicerato va a actuar la enzima llamada fosfoglicerato quinasa. Como es una quinasa, es capaz de tomar un fosfato del sustrato donador y pegárselo a un sustrato aceptor. En este caso, el sustrato aceptor va a ser el ADP y por lo tanto se va a formar ATP. Entonces, esta enzima es importante para la síntesis de ATP a nivel de la glucólisis. ¿Por qué? Porque se toma un ADP y este fosfato que se le añadió al 1,3-bifosfoglicerato se lo pega en el ADP para formar ATP. Esa formación de ATP a ese nivel se llama fosforilación a nivel de sustrato, es decir, la formación de un ATP en un lugar diferente a la cadena respiratoria de la mitocondria. ¿Okay? Entonces ven cómo es importante, uno, que se oxide el gliceraldehído 3-fosfato y dos, que se le añada el fosfato inorgánico en el carbono 1 que va a servir para dárselo al ADP y formar ATP a través de la enzima fosfoglicerato quinasa. Entonces, ¿cuál es el producto? Un ATP y un 3-fosfoglicerato, porque es igualito a este, solo que no tiene el fosfato en el carbono 1. Sobre el 3-fosfoglicerato va a actuar la enzima llamada fosfoglicerato mutasa. ¿Qué hace esta enzima? Toma un fosfato cualquiera y lo cambia de posición. En este caso particular, la mutasa, fosfoglicerato mutasa, toma el fosfato del carbono 3 y lo cambia de posición al carbono 2. Eso es lo que hacen las mutasas, cambiar de posición grupos funcionales, en este caso el fosfato. ¿Okay? Entonces ahora se llama, en vez de 3-fosfoglicerato, se llama 2-fosfoglicerato. Y sobre 2-fosfoglicerato va a actuar una enzima llamada enolasa, que su función es deshidratar a la célula, es decir, le quita una molécula de agua y forma un compuesto llamado fosfoenol piruvato. Son las siglas de fosfoenol piruvato. ¿Okay? Y sobre el fosfoenol piruvato actúa la enzima llamada piruvato quinasa, que por ser una quinasa es una fosfotransferasa, que toma un sustrato, toma un fosfato de un sustrato donador y se lo pega a un aceptor. El aceptor también es el ADP para formar entonces ATP. Entonces aquí ocurre otra fosforilación a nivel de sustrato, es decir, un lugar diferente a la cadena respiratoria de la mitocondria. ¿Y cuál es el producto? Un piruvato, una molécula de piruvato. Entonces, ¿cuáles, en resumen, los productos de la glucólisis? Uno, se producen 2 piruvatos, porque recuerden que hay 2 gliceraldehído 3-fosfato, esta vía es doble. Se producen 2 piruvatos, se producen 4 ATP, porque son 2 a este nivel y 2 a este otro nivel. Entonces son 2 piruvatos, 4 ATP y 2 NADH más H. 2 NADH más H, es decir, 2 NAD reducidos. ¿Estamos claros? Este NADH más H se va a ir o a la mitocondria o a reducir otros compuestos dependiendo si está en fase aeróbica o anaeróbica. ¿Okay? Imaginándonos que estamos en una fase aeróbica, el NADH más H se va a ir hacia la mitocondria. ¿Ok? Entonces estamos en un ambiente aeróbico y el NADH se transporta hacia la mitocondria. Entonces aquí está dirigiéndose a la mitocondria porque cuando hay oxígeno las mitocondrias son funcionales y el NADH más H dona estos equivalentes reductores hacia dentro de la mitocondria.
pero como el NAD es muy grande y no puede pasar, tiene que donárselos primero a un sustrato que pueda pasar hacia la mitocondria y luego ese sustrato los dona hacia la cadena respiratoria. ¿Okay? En este caso nos referimos a la lanza del almalato. El malato es un compuesto que puede atravesar la membrana mitocondrial, entonces el NAD H+H lo dona hacia esos compuestos para que pasen hacia adentro de la mitocondria y luego quede entonces en forma oxidada nuevamente de NADH+H, como uno de los equivalentes reductores queda en forma de NAD. Y es importante que quede en forma de NAD para que vuelva a irse a la vía glucolítica y tomar otro gliceraldehido 3-fosfato y oxidarlo para que se dé esta fase, este cambio del gliceraldehido 3-fosfato a 1,3-bifosfoliserato. Si el NAD no queda oxidado, es decir, se queda reducido, es decir, en forma de NADH+H, no se puede oxidar el gliceraldehido 3-fosfato a 1,3-bifosfoliserato. Por lo tanto, se estanca la vía glucolítica en esta fase o en este punto y no ocurre lo siguiente. Y lo siguiente es nada más y nada menos que la fosforilación a nivel de sustrato, es decir, la formación de 4 ATP. Es decir, gastamos 2 ATP y no formamos 4 ATP. Es decir, es crucial que se mantenga oxidada el NAD H+H en forma de NAD. ¿Okay? Entonces, una forma de oxidarlo es, si estamos en condición aeróbica, ya sabemos que lo enviamos a la mitocondria, o si estamos en fase anaeróbica, vamos a ver a quién se lo vamos a dar. Y ahí entonces entramos en lo que es el efecto Pasteur. ¿Qué es el efecto Pasteur? Es los cambios a nivel de metabolismo de la vía glucolítica, dependiendo si estamos en una condición o en un ambiente aeróbico o si estamos en un ambiente anaeróbico. Dijimos que si estamos en un ambiente aeróbico, las mitocondrias están funcionales, ¿ok? Hay oxígeno, las mitocondrias funcionan, entonces NADH+H envía los equivalentes reductores a la lanza del almalato para enviarlos a la mitocondria. Y ahí vuelve a quedar oxidada, por lo tanto, sigue oxidada para nuevamente oxidar el gliceraldehido 3-fosfato a este nivel, pasar a 1,3-bifosfolisato y luego seguir la vía glucolítica. ¿Okay? Ahora, si no hay oxígeno, ¿qué pasa? ¿A quién le damos estos equivalentes reductores? Porque no podemos dárselo a la mitocondria. Entonces tenemos que buscar otro compuesto a quien dárselo. Y el NADH+H se ubica, esta coenzima es capaz de separarse, como lo vimos, de la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa y ubicarse en otra enzima. Y esa otra enzima se llama lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Es capaz de reducir al piruvato. Y como reduce el piruvato, es decir, le dona estos equivalentes reductores al piruvato, lo convierte en lactato o ácido láctico. ¿Okay? Y ahora como el NADH+H ya se encuentra oxidado en forma de NAD, es capaz de nuevamente dirigirse a este punto y nuevamente seguir la vía glucolítica. Esa es la importancia del cambio de metabolismo aeróbico a anaeróbico. Les pongo un ejemplo más claro. Okay, imagínense que ustedes, una persona cualquiera, los invitan a hacer un concurso de aeróbics y comienza a hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio, el músculo, comienza a consumir oxígeno, pero empieza a contraerse tan rápido que la demanda de oxígeno supera al aporte de oxígeno. Es decir, no hay tanto aporte de oxígeno con respecto a la demanda. Por lo tanto, el músculo comienza a estar en una etapa de un metabolismo anaeróbico transitorio. Por lo tanto, se colapsa la mitocondria y deja de funcionar. Pero necesitamos que esto quede oxidado para que la vía glucolítica siga. Entonces comenzamos a reducir al piruvato, a todo el piruvato que se produce en la vía glucolítica comienza a reducirse en forma de lactato. Es la única manera que se mantenga la vía glucolítica activa. Entonces los niveles de lactato aumentan, es decir, de ácido láctico aumentan y eso irrita las terminaciones nerviosas y es por eso que luego de un ejercicio de alto impacto, una persona común puede entonces dejar dolores en los músculos luego de la actividad, porque el músculo entra en un estado anaeróbico y comienza a reducir piruvato en forma de lactato para mantener NAD oxidado para oxidar gliceraldehido 3-fosfato en forma de 1,3-bifosfolisato y siga la vía glucolítica hasta la formación del piruvato que luego se reduce en lactato. Y el lactato acumula en músculo y luego irrita las terminaciones nerviosas y da dolor. Entonces eso es que duele luego de hacer ejercicio. Entonces es importante. ¿Okay? Entonces, en resumen, ¿qué se produce en la glucólisis? ATP. El ATP en una primera instancia lo gastamos, se gastan 2 ATP, pero en una segunda instancia se producen 4 ATP. Entonces se produce una ganancia bruta de 4 ATP. Y una ganancia neta, que es la producido pero menos lo gastado,
una ganancia neta de 2 ATP. Pero también se produce NADH más H, 2 NADH más H. Dependiendo entonces si estamos en fase aeróbica, lo enviamos a la mitocondria, o si estamos en anaeróbica, lo enviamos a reducir al piruvato. Imagínense que estamos en fase aeróbica y se envían a la mitocondria. Está establecido que por cada NADH más H que envíe equivalentes reductores a cadena respiratoria en la mitocondria, se van a producir 3 ATP. Es decir, por cada NADH más H se producen 3 ATP. Si son 2 NADH más H, se van a producir entonces 2 por 3, 6 ATP a este nivel. Entonces, si estamos en condiciones aeróbicas, se producen 6 por acá y 4 por acá, una ganancia bruta de 6 más 4, 10. Y si estamos en ganancia neta, o sea, considerando ganancia neta, serían 6 por acá, más 2, 8 de ganancia neta. ¿Ok? Eso es básicamente la glucólisis de manera didáctica. Posteriormente, entonces, hablaremos de, en condiciones aeróbicas, qué pasa con el NADH+H, cómo se envían los equivalentes reductores hacia dentro de la mitocondria, y es lo que llamamos entonces lanzadera del malato, y es lo que vamos a ver en el próximo video. Nos vemos allá. Continuando con la parte 3 de oxidorreducción biológica, hablaremos un poco sobre la lanzadera de malato y la descarboxilación oxidativa del piruvato. En el video anterior les comenté acerca de la glucólisis y en resumen, en la glucólisis se consumen 2 ATP y se producen 4 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Por tanto, la ganancia bruta es de 4 y la ganancia neta es de 2. Sin embargo, también se producen 2 NADH más H o 2 NADH reducido, es lo mismo, y 2 piruvatos. En condiciones aeróbicas, la mitocondria se encuentra activa, se encuentra funcional, por tanto, estos NAD reducidos van hacia la mitocondria para dejar dichos equivalentes reductores en la misma. Entonces, aquí tenemos, ahí es donde tenemos que hablar acerca de la lanzadera de malato. ¿Por qué? Porque el NAD reducido no puede pasar las membranas mitocondriales. Entonces, para ello necesita de una lanzadera, de un compuesto que pueda pasar dichos equivalentes reductores hacia dentro de la mitocondria. Y ahí entonces hablaremos de la lanzadera de malato. ¿Cómo ocurre esto? Mira, aquí tenemos la siguiente reacción, en donde estos equivalentes reductores que se produjeron en la glucólisis se les van a transferir a este compuesto que está acá, que es el oxalacetato, a través de la enzima malato deshidrogenasa. Entonces la enzima malato deshidrogenasa toma el oxalacetato, utiliza como coenzima el NADH más H y le da los equivalentes reductores al oxalacetato para formar malato y NAD oxidado. ¿Okay? Entonces el NAD se oxida al darle los equivalentes reductores al oxalacetato. Entonces el malato es la versión reducida del oxalacetato, o el oxalacetato es la forma oxidada del malato. En fin de cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos que el malato lleva en su interior los equivalentes reductores. Y el malato sí puede atravesar las membranas mitocondriales y lo hace a través de un contratransportador. Este contratransportador que permite la entrada de malato y la salida de alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido. Entonces, el malato entra junto con la salida del alfa-cetoglutarato. Ahora, una vez el malato dentro de la mitocondria, va a actuar sobre ella una enzima llamada malato deshidrogenasa intramitocondrial. Es decir, hay una malato deshidrogenasa citoplasmática y una malato deshidrogenasa mitocondrial. ¿Qué hace la malato deshidrogenasa mitocondrial? Toma los equivalentes reductores que lleva el malato y se los da al NAD para formar oxaloacetato, es decir, la forma oxidada de malato, y NAD reducido o NADH más H. Y estos equivalentes reductores ahora son capaces de ser enviados a la cadena respiratoria. Entonces vemos que en fin de cuentas, este NADH más H que se produjo en la glucólisis, lo tenemos aquí de vuelta al final de la lanzadera del malato. Ahora, ¿qué hacemos con este oxalacetato? Ese oxalacetato se transamina. Ahora, ¿qué hacemos con el oxalacetato? Ok, ¿y qué hacemos con el oxalacetato? Ahora, el oxalacetato les cuento que es un cetoácido, al igual que el alfa-cetoglutarato, que ambos son cetoácidos. Ellos son importantes a la hora de las transaminaciones, es lo mismo un cetoácido a un aminoácido, la única diferencia es que el cetoácido no tiene o el grupo amino que tiene el aminoácido. Prácticamente el cetoácido es, por decirlo así, un aminoácido sin el grupo amino. ¿Okay?
una vez dicho esto, el oxalacetato va a interactuar con un aminoácido. Ese aminoácido es el ácido glutámico. ¿Y cómo interactúan? A través de un proceso llamado de transaminación. Es decir, se van a intercambiar el grupo amino. El ácido glutámico le va a donar el grupo amino al oxalacetato, entonces el ácido glutámico va a quedar en forma de cetoácido, específicamente en forma de alfa-cetoglutarato. Entonces el alfa-cetoglutarato es lo mismo que el ácido glutámico, lo único que le falta es el grupo amino. O el ácido glutámico es lo mismo que el alfa-cetoglutarato, lo que pasa es que tiene el grupo amino, es un aminoácido. Y ese grupo amino se lo da al oxalacetato. Y el oxalacetato ahora forma un nuevo aminoácido que es el ácido aspartico. Vuelvo y repito, el ácido aspartico ahora es lo mismo que el oxalacetato, lo que pasa es que ahora tiene el grupo amino. O el oxalacetato es lo mismo que el ácido aspartico, lo que pasa es que él carece del grupo amino. Ahora bien, entonces el ácido glutámico se transamina con el oxalacetato para formar alfa-cetoglutarato, para que cuando salga permita la entrada de malato, para que el malato se vuelva a formar o en forma de oxalacetato, y esa formación permite que estos equivalentes reductores que tenía se los dé al NAD para formar NADH más H y se vaya a la cadena respiratoria. Bien, ahora tenemos ácido aspartico formado y alfa-cetoglutarato formado. Dijimos que el alfa-cetoglutarato salía y entraba malato. Ahora, ¿qué pasa con el ácido aspartico? Él también puede salir, pero junto con la entrada de ácido glutámico. Entonces, hay un contratransportador de ácido aspartico y ácido glutámico. Entonces, ahora ácido glutámico entra para transaminarse con el oxalacetato para permitir la salida, para formar nuevamente alfa-cetoglutarato, y alfa-cetoglutarato puede salir y luego puede entrar malato, y luego ese malato da los equivalentes reductores a la NADH más H. Esto es un ciclo. También se dice que junto con la entrada de ácido glutámico y también entrada de hidrogeniones. Pero eso es básicamente la lanzadera de malato. Y ahora, ¿qué pasa aquí afuera? Afuera tenemos una transaminación también. Aquí tenemos un alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, y aquí tenemos un aminoácido, que es el ácido aspartico. Y se van a transaminar nuevamente. Entonces, el ácido aspartico le va a dar el grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar ácido glutámico, y el ácido aspartico va a caer en forma de oxalacetato. ¿Por qué? Porque le va a ser quitado, va a ser removido el grupo amino del ácido aspartico. Entonces ahora queda en forma de oxalacetato. Ahora nuevamente el oxalacetato puede transformarse en malato, y el malato puede entrar junto con la salida del alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato puede irse al ácido glutámico para entrar y transaminarse con un oxalacetato que ya ha sido removido de su estructura los equivalentes reductores, y así sucesivamente. Y gráficamente aquí la tenemos. Tenemos que la glucólisis da el NADH más H, este se oxida en forma de NAD a través de la malatodeshidrogenasa citoplasmática, forma malato, el malato entra, el malato dona los equivalentes reductores a el NAD para formar NADH más H que se va a la cadena respiratoria, queda oxalacetato, y aquí tenemos ácido glutámico. Aquí ocurre la transaminación, tenemos el alfa-cetoglutarato que puede salir y se puede transaminar con un ácido aspartico, que es el mismo que se transaminó junto con el oxalacetato. Esta transaminación genera ácido glutámico que puede entrar, y es el mismo que está acá, y oxalacetato, que es el mismo que está acá. Entonces, la función de la lanzadera malato es netamente llevar este equivalente de reductores que está aquí, de la glucólisis, hasta acá, para llevarlo luego a la cadena respiratoria. Una vez hablado entonces de la lanzadera del malato, nos queda otro producto de la glucólisis, que es el piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? Los dos piruvatos que se produjeron en la glucólisis. Si estamos en condiciones aeróbicas, el piruvato puede entrar a la mitocondria. Si estamos en condiciones anaeróbicas, se reduce al lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. Eso lo hablamos en el video anterior. Entonces, supongamos que estamos en condiciones aeróbicas. El piruvato puede entrar a la mitocondria a través de un transportador de monocarboxilos. Es un transporte facilitado, hay una gran permeabilidad de la mitocondria al piruvato. Entonces, el piruvato entra sin problemas a la mitocondria. Aquí tenemos la estructura del piruvato y entonces puede pasar rápidamente a la mitocondria. Aquí les dibujé un complejo enzimático, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Complejo de la piruvato deshidrogenasa, que contiene varias enzimas. ¿Cuál es la función del complejo de la piruvato deshidrogenasa? Ella va a producir una descarboxilación oxidativa del piruvato. Volvamos. Descarboxilación oxidativa del piruvato.
Si ocurre descarboxilación, quiere decir que se va a descarboxilar el piruvato. Y cuando descarboxilamos, básicamente quitamos un CO2, ¿okay? Porque es un carbono y dos oxígenos. Entonces se libera CO2 del piruvato y ahora queda una molécula de dos carbonos. Y esa molécula de dos carbonos se va a oxidar y a la final de esas reacciones que ocurren, son varias, se va a producir NADH más H, porque se le va a quitar equivalentes reductores a esta molécula que quedó. Entonces va a quedar en forma de NADH más H. Esta va a ser la reacción final. Y entonces, ¿cómo se llama este producto? Acetil-CoA. Entonces, en este proceso ocurren tres cosas. Uno, se descarboxila el piruvato. Dos, se oxida. Y tres, se le añade una coenzima A. Entonces, se añade una coenzima A que proviene del ácido pantoténico. Entonces, tres efectos o tres consecuencias se provocan luego de que el piruvato interactúa con el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Uno, que se descarboxile. Dos, que se oxide y produzca equivalentes reductores en forma de NH más H. Y tres, que se añada una CoA a este acetil para formar acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ciclo de Krebs, como lo vemos acá, va a ser el objeto del próximo video del cual les estaré hablando. Que nos vemos en el siguiente video. Bien, ya mero, muchachos. Continuando con la parte 4 de oxidorreducción biológica, hablaremos entonces del ciclo de Krebs. En la parte anterior les comentaba un poco sobre la glucólisis y que la glucólisis daba como resultado la formación de 4 ATP, 2 NADH más H y 2 piruvato. Que los NADH más H, es decir, los NAD reducidos en condiciones aeróbicas, se iban hacia la mitocondria. Y que los piruvatos también en una mitocondria activa también iban a pasar hacia la mitocondria, específicamente entonces el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que interactúan con esas tres enzimas, ese complejo multienzimático, ¿ok? Y se convertía luego el piruvato en ese proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato, es decir, perdía un CO2, perdía equivalentes reductores y a la final iban a dar con el NAD reducido y ese acetil se le unía una coenzima A, es decir, acetil-CoA, y específicamente este compuesto llamado acetil-CoA es el que se va a ir a la vía del ciclo de Krebs. Entonces vamos a irnos netamente hacia la porción de la matriz mitocondrial, que es en donde ocurre el ciclo de Krebs, en este ciclo que está acá. ¿Okay? Didácticamente, este azulito que está aquí es la membrana mitocondrial externa. Esto que está en vino tinto, bueno, más bien morado, es el espacio intermembrana. Esta es la membrana mitocondrial interna. Y esto que está acá, esta es la matriz mitocondrial. Y estas son crestas mitocondriales. ¿Okay? El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Okay? Vamos para allá. Ok. Dijimos entonces que ese acetil-CoA que está aquí se iba hacia el ciclo de Krebs. El acetil-CoA se une con un compuesto llamado oxalacetato, que lo mencionamos también en la lanzadera del malato. El acetil-CoA se une con el oxalacetato a través de la enzima citrato sintetasa. Entonces toma el acetil-CoA, le quita la coenzima, le quita la CoA y lo une al oxalacetato. Vemos que el oxalacetato tiene 4 carbonos. Un carbono aquí, otro carbono aquí, que forma parte de este grupo carboxilo, otro carbono aquí y otro carbono aquí, que también forma parte de este grupo carboxilo. Les recomiendo que para ver este video en YouTube pónganle un poco más de definición al video o un poco más de calidad, pues. Y aquí tenemos entonces el acetil-CoA. ¿Okay? Entonces cuando se unen, forman un compuesto llamado citrato. Forman este compuesto llamado citrato, que es también llamado ácido tricarboxílico, porque tiene un grupo carboxilo aquí, otro grupo carboxilo aquí y otro grupo carboxilo aquí. Entonces se llama también ácido tricarboxílico. Y es por eso que el ciclo de Krebs también se llama el ciclo del citrato o el ciclo del ácido tricarboxílico. Una vez formado el citrato, va a actuar sobre la enzima llamada aconitasa. La aconitasa, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a quitar agua y en un proceso posterior le va a meter agua. ¿Okay? Entonces la aconitasa le quita agua, es para cambiar la posición del hidroxilo este. Aquí le quita agua y forma un doble enlace, o sea, le quita este OH que está acá
y el hidrógeno que está acá, para formar agua, y queda entonces un doble enlace aquí a este nivel, y se forma un compuesto intermediario que es el cis-aconitato. Y la aconitasa luego, ella misma, le incorpora agua nuevamente, y ahora entonces el OH prácticamente cambió de posición de este carbono a este carbono, por lo tanto queda un compuesto que se llama isocitrato. Es decir, es lo mismo que el citrato, solo que estructuralmente cambió la posición del OH. Se llama isocitrato. Ahora, sobre el compuesto isocitrato, va a actuar una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa utiliza como coenzima el NAD. ¿Y qué va a hacer? Va a oxidar al isocitrato, dándole los equivalentes neutrones de él a la NAD para formar NADH+H. ¿Okay? NAD reducida. Y el compuesto que queda se llama oxalosuccinato. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que se formó un NADH+H, es decir, se produjeron equivalentes reductores que van posteriormente a la cadena respiratoria. Hemos dicho que por cada NAD reducido que vaya a la cadena respiratoria se producen 3 ATP y que por cada FADH2 que se produzcan, cuando va a la cadena respiratoria se producen 2 ATP. Eso es lo que se ha dicho siempre, y después en el próximo módulo vamos a ver específicamente por qué se dice eso. ¿Por qué cuando se produce NADH+H se producen 3 ATP y por qué cuando se produce FADH2 se producen 2 ATP? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, a la final, ¿qué tenemos con la acción de la isocitrato deshidrogenasa? Que se oxida el isocitrato y se forma oxalosuccinato. Pero también la isocitrato deshidrogenasa no solamente lo oxida, sino que también lo descarboxila, o sea, le quita un CO2, le quita un CO2. ¿Cuál específicamente? Este que está aquí, este que está unido a este carbono. Veanlo acá, aquí ya no está. Entonces el compuesto que queda es el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, que también lo mencionamos en la lanzadera del malato, un video anterior. Ok, ahora ¿qué ocurre? El alfa-cetoglutarato se va a ir a un complejo, o sobre él va a actuar un complejo enzimático que se parece mucho a el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Solo que este se llama complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y generan las 3 acciones o las 3 consecuencias o provocan los 3 cambios que hace el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Recordemos que el complejo de la piruvato deshidrogenasa es una descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí imagínense que va a ser una descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato. Es decir, se va a descarboxilar y aquí tenemos el CO2, miren, se lo quita, se va a oxidar y a la final entonces va a formar equivalentes reductores en forma de NADH+H, le va a quitar los equivalentes reductores. Y además de eso, se le va a añadir una coenzima A. Esas eran las 3 cosas que hacía el complejo de la piruvato deshidrogenasa: descarboxilaba, oxidaba y pegaba una coenzima A, y el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también lo hace: descarboxila, oxida y le pega una coenzima al producto que quedó. Entonces lo descarboxilamos, ¿okay? Lo reducimos, lo oxidamos, pero reducimos el NADH+H, es decir, ya tenemos la formación de 2 NADH+H, 2 NAD reducidos, y perdemos un CO2 y se le añade una coenzima A. Ahora, ¿cómo queda el compuesto? Queda oxidado sin un carbono y con una coenzima A. Y ese compuesto se llama succinil-CoA. Vean, succinil-CoA, y ya no tiene el CO2, ya no tiene el CO2 a este nivel, porque ese fue el que se perdió, sino que esta coenzima hace contacto directamente con este carbono que estaba aquí. Este fue el CO2 que se perdió. Entonces se forma succinil-CoA. Ahora, sobre la succinil-CoA, va a actuar una enzima llamada succinato-tiosinasa. Una succinato-tiosinasa. ¿Qué hace la succinato-tiosinasa? Rompe este enlace tiol, porque es como se le conoce, ese enlace tiol, ese enlace con el grupo sulfidrilo de la coenzima A con el carbono. Y vean que como una intención se ve que ese enlace es un enlace de alta energía porque tiene forma de S acostada. Cuando la succinato-tiosinasa rompe ese enlace, libera energía, y es una energía tal capaz de que se tome un ADP del medio y un fosfato inorgánico del medio y se unan, se forma un enlace entre el fosfato y el ADP para formarse
ATP. Entonces, es una fosforilación a nivel de sustrato. Es por la ruptura de ese enlace tipo tiol de alta energía, que cuando se rompe se libera esta energía para que se tome un fosfato orgánico del medio y un ADP del medio, se unen en forma de ATP, y es lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Recordemos que fosforilación a nivel de sustrato es una fosforilación o una formación de ATP en un lugar diferente a la cadena respiratoria, de la ATP sintasa de la cadena respiratoria, que vamos a ver luego en el siguiente video. Entonces, ¿qué es lo que queda luego de la acción de la succinato-tiosinasa? Uno, aquí tenemos succinil-CoA, dos, aquí tenemos succinato. Entonces se pierde la coenzima A. Básicamente lo que hace la succinato-tiosinasa es romper la coenzima A. Entonces queda este compuesto que se llama succinato. Y sobre el succinato va a actuar entonces la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa es una enzima peculiar que utiliza FAD, no usa NAD como las otras deshidrogenasas que hemos hablado. La succinato deshidrogenasa usa FAD y tiene otra particularidad interesante, que es la única enzima del ciclo de Krebs que está pegada a la membrana mitocondrial interna. Ella es la única que está anclada. Imagínense que esto puede pasar en la matriz disuelta, o sea, puede pasar en cualquier parte, es líquida en la matriz mitocondrial, pero para que pase el succinato a fumarato, tiene que pegarse todo el succinato a la membrana mitocondrial interna, interactuar con la succinato deshidrogenasa, oxidarse y luego formar fumarato. Entonces, ¿qué hace una succinato deshidrogenasa? Oxida al succinato para reducir o tomar esos equivalentes reductores a través del FAD, para formar FADH2. Entonces, básicamente, se oxida el succinato a fumarato. Y entonces se produce el primer FADH2 de la vía del ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué pasa con el fumarato? Con el fumarato va a actuar una fumarasa, que su acción es hidratarlo. Se le va a incorporar una molécula de agua y se forma un hidroxilo a este nivel de este carbono. Y este compuesto se llama malato. Y es, ya lo vimos en la lanzadera del malato, que el malato se considera la forma reducida del oxalacetato. Ahora, aquí hay una enzima que a manera de deducción podemos decir que se llama malato deshidrogenasa, ya que la hemos visto en el video anterior de lanzar el malato y vemos que es la encargada de oxidar el malato al oxalacetato usando como coenzima el NAD. Esta malato deshidrogenasa es la malato deshidrogenasa mitocondrial, porque hemos hablado de que hay una malato deshidrogenasa citoplasmática. Entonces la malato deshidrogenasa toma NAD y lo convierte en NADH más H. Entonces queda oxidado el malato en forma de oxalacetato. Y ahora puede venir un nuevo acetil-CoA y unirse con oxalacetato a través de la citatosintetasa para formar citrato. Y así sucesivamente. No es correcto decir que el ciclo de Krebs comienza a este nivel con el acetil-CoA. Si llega un acetil-CoA, se une con oxalacetato, da el ciclo. Ahora, si viene un citrato ya formado, puede iniciar el ciclo. O si viene un isocitrato, puede iniciar el ciclo a partir de aquí. O si viene un alfa-cetoltrato, puede iniciar el ciclo desde aquí. Entonces el ciclo de Krebs puede iniciar en cualquier punto. No necesariamente tiene que ser cuando llegue el acetil-CoA, sino puede iniciar a este nivel, puede iniciar a este nivel, puede iniciar a este nivel. Depende de la sustancia que se una a este ciclo. Entonces, a manera de resumen, ¿qué tenemos? Que se producen, como ven en verde, 3 NADH más H, 3 NAD reducido. En azul tenemos que se forma un FADH2 y en amarillo aquí tenemos entonces la fosforilación universitaria, se forma un ATP con un ciclo de un acetil-CoA. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer el resumen. Entonces por un acetil-CoA, recordemos que por cada glucosa son 2 acetil-CoA, por un acetil-CoA vemos que se producen 3 NADH más H, 3 NAD reducido, se forma un FADH2 y se forma un ATP. Vamos a ver que en el siguiente video hablaremos qué traduce esto, cuántos ATP se forman en cada ciclo de Krebs. Recordemos que eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Por fosforilación a nivel de sustrato se produce STP. Y también se producen 2 CO2. Cuando la isocitrato deshidrogenasa le quita un CO2 y cuando la alfa-cetolutrato deshidrogenasa le quita otro CO2 al compuesto alfa-cetolutrato. ¿Cómo se regula? El ciclo de Krebs, la velocidad del ciclo de Krebs se regula a partir de los cocientes. Del cociente ADP-ATP, del cociente NAD-NADH más H y del cociente FAD-FADH2. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está arriba va a aumentar proporcionalmente
la velocidad del ciclo de Krebs, y lo que está abajo va a actuar inversamente proporcional a la velocidad. ¿Okay? Entonces, si hay mucho ADP y hay poco ATP, el ciclo de Krebs está muy aumentado para tratar de producir más ATP. Por lo contrario, si hay mucho ATP y poco ADP, ¿para qué va a estar aumentado el ciclo si ya hay suficiente ATP? Igual, si hay mucho NAD y poco NADH+H, va a estar aumentado también el ciclo para tratar de producir más equivalentes que vayan a la cadena respiratoria para producir energía. Por el contrario, si hay mucho NADH+H y poco NAD, ¿para qué se va a aumentar el ciclo? Y aquí también, si hay mucho FAD, ¿para qué se aumenta el ciclo? Ahora, si hay poco FAD, H2, y hay mucho FAD oxidado, la velocidad del ciclo aumenta. Se trabaja a través de estos cocientes. Todo lo que está arriba es proporcionalmente a la velocidad y todo lo que está abajo inversamente a la velocidad. Específicamente, las enzimas claves son la isocitrato deshidrogenasa. La enzima se regula, la actividad se regula por los incrementos, dijimos, de ADP a NAD, también aquí es su principal regulación, y la actividad enzimática se inhibe por incrementos de ATP y NADH+H. Es decir, es lo mismo que hemos hablado, se regula por estos cocientes. La alfa-acetiltrato deshidrogenasa es otra enzima que se regula. Ella se inhibe por succinil-CoA, es decir, por el producto que ella va a generar succinil-CoA y por NADH+H, es decir, los productos que ella cataliza, porque ella toma alfa-acetiltrato y lo oxida en succinil-CoA, le pega una coenzima y produce también un equivalente reductor, es decir, sus productos la inhiben. Y también habla entonces de este cociente. Si hay mucho NAD, se disminuye la velocidad, se inhibe la actividad. Y la otra enzima clave es la citrato sintasa, que la inhibe la acetil-CoA. Es decir, mucha acetil-CoA que esté llegando a la citrato sintasa la inhibe su acción, y también trabaja con estos cocientes que hemos mencionado. Básicamente, vemos cómo la regulación del ciclo de Krebs se ve determinada por estos cocientes que vemos acá. Si hay mucho ATP, se disminuye. Si hay poco ATP, aumenta la velocidad. Si hay mucho NADH+H, se disminuye la velocidad. Si hay poco NADH+H, se aumenta la velocidad. Y si hay mucho FADH2, se disminuye la velocidad. Y si hay poco FADH2, se aumenta la velocidad. Ahora, ¿qué hacemos con los equivalentes reductores que se produjeron en el ciclo de Krebs o que llegaron al mitocondria a través de la danza del malato? Ellos se van a ir a la cadena respiratoria, y en ello me voy a enfocar en el siguiente video. Les hablaré sobre la cadena respiratoria y cómo se usan esos equivalentes reductores para formar ATP. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video. Bien, muchachos, si tienen alguna necesidad de salir de la videollamada, adelante, y los que se puedan quedar, quédense para ver el último video de esta serie. Está muy bien. De todas maneras, se está grabando y les facilitaré la grabación de este video en Classroom. Entonces, Maestro, pero el video que nos va a poner en el siguiente video ya está en Classroom, ¿no? así es. Pero yo me refiero a esta videollamada en particular. También debe de haber evidencia de que se trabajó, ¿verdad? De que se tuvo la videollamada. Entonces, quien guste quedarse, porque tiene tiempo, adelante, y quien tiene necesidad de salir por otros compromisos, otros asuntos, pues nos vemos. Nos estamos viendo en 8 días. Ya va a ser el tema de la siguiente videollamada. Si no mal recuerdo, de los lípidos, y de hecho ya este viernes les debo de publicar ya parcial de los carbohidratos y de la respiración celular. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo. Maestro, pues yo sí me voy a salir porque voy a hacer de desayunado. No hay Sí, problema. maestro, yo también. Yo tengo que ir a pagar unas cosas. Yo también, Porque mi maestro. hermano ya tiene hambre. Igual. Yo también, maestro, debo salirme. No hay Tengo problema, que- no hay problema. Bueno, maestro, adiós, Y cuídese mucho. continuando con la quinta y última parte de los videos de oxirreducción, hablaremos de la cadena Adiós, respiratoria. maestro. Recordemos que hemos hablado de la glucólisis, de que la glucólisis es la oxidación de la glucosa, cuyo producto final es el piruvato. En condiciones aeróbicas,
La mitocondria, que es la que vemos acá, se encuentra activa y el piruvato puede pasar libremente a la mitocondria. En la mitocondria ese piruvato se descarboxila y se oxida a través de la piruvato deshidrogenasa, que lo dijimos también, y produce acetil-CoA. El acetil-CoA va hacia el ciclo de Krebs y a la final produce equivalentes reductores porque se oxida en forma de NADH o en forma de FAD. Asimismo, en la glucólisis vimos que también se producía NADH y utiliza la lanzadera del malato para pasar dichos equivalentes reductores hacia la mitocondria. El objetivo común en estos equivalentes reductores es que vayan a la cadena respiratoria y que en las cadenas respiratorias esos equivalentes reductores sean utilizados para formar ATP. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo ocurren dichos procesos. Por lo tanto, vamos a irnos más de cerca a las membranas mitocondriales. ¿Okay? Vamos a hacer un zoom. Aquí esta es la membrana mitocondrial externa, este es el espacio intermembrana, y esta es la membrana mitocondrial interna y esta es la matriz mitocondrial. Vamos a hacer un zoom y esto es lo que observamos. Membrana mitocondrial externa, espacio intermembrana, membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial. Entonces, ¿dónde tenemos los equivalentes reductores? En la matriz mitocondrial. Y van ellos a interactuar con una primera enzima que está dentro o transmembrana, es llamada NADH deshidrogenasa y tiene una coenzima que es la FMN, la flavin mononucleótido o mononucleótido de flavina, ¿ok? Esa es la coenzima que actúa en el proceso de oxidorreducción en este caso. Entonces, como se llama NADH deshidrogenasa, esta enzima, vemos que su sustrato es la NADH o está en su forma reducida. Aquí lleva entonces los equivalentes reductores. Entonces, ¿qué pasa? La enzima toma el NADH y le quita los equivalentes reductores en forma de el electrón y el protón completo. ¿Okay? Le pasa los dos hidrógenos completos a la enzima llamada NADH deshidrogenasa que usa como coenzima el FMN. Por lo tanto, el NADH más H va a quedar ahora oxidado una vez que se los pase y el FMN va a quedar reducido, tal como lo vemos. Aquí se pasan los equivalentes reductores y ahora el NADH queda entonces oxidado y el FMN queda en su forma reducida, FMNH2. ¿Okay? Sin embargo, el FMN actúa como bomba impulsadora de protones, en donde envía los protones al espacio intermembrana y los electrones se los da a unas proteínas llamadas proteínas hierro-azufre. Cuando vimos el primer video de oxidorreducción, vimos que el hierro actúa en los sistemas de oxidorreducción y él tiene la capacidad de reducirse hasta con 3 electrones. ¿Okay? Entonces vemos cómo su valencia aquí es más 3. Cuando se le une un electrón, la carga del electrón es negativa, por lo tanto va a cambiar de más 3 a más 2. ¿Okay? Entonces la enzima NADH deshidrogenasa envía los electrones a las proteínas hierro-azufre. Entonces aquí estaba en su forma oxidada, ahora va a estar en su forma reducida. Entonces aquí estaba en su forma oxidada, ahora va a estar en su forma reducida. ¿Por qué? Porque tiene un equivalente reductor que es el electrón. Y vemos cómo su valencia cambia el estado a su forma reducida, que es Fe2 más 2, porque ya no es más 3, ya que se le añadió un electrón, ahora es más 2, o sea, se le quitó una carga positiva. Ahora aquí también es Fe más 2. ¿Y qué hace la enzima con estos protones? Los bombea al espacio intermembrana. Entonces, de manera didáctica se envían 2 protones a través de la enzima NADH deshidrogenasa. Y los electrones se los traspasa a otra proteína, que es la proteína hierro-azufre, que se los transporta. Ahora, la proteína hierro-azufre reducida es capaz de reducir a otro compuesto, que en este caso es una coenzima llamada coenzima Q o también llamada ubiquinona. Entonces, aquí la tenemos. Esta es la ubiquinona, también llamada coenzima Q. Vemos cómo ella puede ser reducida en 2 puntos. Ella se puede reducir aquí o se puede reducir aquí. En este oxígeno ella se puede reducir y en este otro oxígeno también. Entonces tenemos la proteína hierro-azufre reducida en su Fe2. Esa proteína hierro-azufre le da, miren, le dona el equivalente reductor, el electrón, porque solamente puede transportar el electrón, y ahora se encuentra reducida, pero ella es capaz de tomar un protón de la matriz mitocondrial, que ven aquí los protones, y por atracción se unen a este electrón que está en este oxígeno. ¿Estamos claros?
y aquí también se le une el electrón. Entonces, ahora ¿qué tenemos? Un OH. ¿Ok? Entonces se quita el doble enlace y se forma un OH. Entonces, aquí en esta parte se encuentra reducida la ubiquinona, que es esta que está aquí. Entonces tenemos en esta parte un electrón y un protón. Y aquí tenemos un electrón y un protón. Y esta forma en la que se encuentra la ubiquinona es su forma semi-reducida, ¿ok? Porque falta esta otra parte por reducirse. Ahora, ¿quién la reduce? La reduce una citocromo, que es llamado citocromo B, que también trabaja con cofactor hierro. Como está en Fe2, se encuentra reducido. Es decir, tiene en su interior un electrón. Ese citocromo B le dona el electrón a la ubiquinona en su forma semi-reducida para reducirla completamente. ¿Ok? Entonces vemos que el electrón se une y pasa lo mismo. Se toma un protón de la matriz mitocondrial y se le une a ese electrón también. Ahora queda también su forma de OH. Ven aquí el citocromo B se oxidó, al igual que el hierro azufre, cuando le donan los equivalentes reductores a la ubiquinona, y ahora queda en su forma totalmente reducida. Entonces está reducida tanto en este oxígeno como en este oxígeno, y en este oxígeno tanto como en este oxígeno. Ahora, ¿qué hace la ubiquinona? Es totalmente reducida. Ella le vuelve a dar los equivalentes reductores al citocromo B, específicamente los electrones. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo el electrón se lo dona al citocromo B nuevamente. Pero solamente es el electrón. Ahora, ¿qué pasa con el protón? El protón, vean aquí también, el electrón se le dona al citocromo B. ¿Qué pasa con el protón? El protón que tiene en este nivel son también bombeados. ¿Ok? Se forma entonces el doble enlace con el oxígeno nuevamente, y aquí como se le dio el protón, este hidrógeno se envía al espacio intermembrana. Ok, ahora nuevamente tenemos la forma reducida del citocromo B, y aquí lo tenemos, Fe2, es en su forma reducida. Ok, ¿y qué pasa con estos otros electrones de la forma semi-reducida ahora nuevamente de la ubiquinona? Se pasan a otro citocromo, que es el citocromo C. Entonces, el citocromo C esto debe ser reducido, aquí está en su forma oxidada porque está en Fe3, cuando recibe los electrones de la ubiquinona, ¿okay? Él se va a reducir en su forma de Fe2. Aquí está reducido. ¿Y aquí qué queda? Queda entonces el protón solamente y son enviados entonces al espacio intermembrana. Entonces vemos cómo se envían 3 pares de protones, que es decir, 6 protones por un NADH más H. Entonces vemos cómo los electrones se van transportando de unas enzimas a otras, y es por eso que se llama la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿qué tenemos hasta los momentos? El citocromo C reducido. Él es capaz de reducir a otro citocromo que está oxidado porque está en su forma Fe3. Entonces, él oxida el citocromo, el complejo del citocromo A3, y cuando se reduce, ahora él queda en su forma oxidada y él queda entonces en su forma reducida. Entonces, citocromo A3 queda en su forma de Fe2 y citocromo C queda en su forma de Fe3. Ahora, ¿qué pasa? El citocromo A3 está reducido y tiene que dar los equivalentes reductores a un último sector de electrones, que es el oxígeno. Cuando le donan los electrones al oxígeno, ¿okay? Se captan protones y se forma entonces un hidrógeno completo aquí y se capta otro protón y se une o se forma otro hidrógeno complejo, y ahora que tenemos una molécula de agua. Entonces, el último sector de electrones es el oxígeno para formar agua. ¿Ok? Ahora, tenemos en resumen que se enviaron 6 protones por el NAD, por cada NADH o cada equivalente reductor del NADH se envían 3 protones. Ahora, ¿qué pasa con el FADH2? El FADH2 no trabaja con la NADH deshidrogenasa, sino con una enzima de membrana que se llama succinato deshidrogenasa, que la vimos en el ciclo de Krebs, que era la única que estaba en la membrana, y es capaz de tomar los equivalentes reductores del succinato para producir fumarato, y queda en su forma reducida del FADH2. La importancia es que la succinato deshidrogenasa no es capaz de bombear protones tal como lo hace la NADH deshidrogenasa, que es la que trabaja con la coenzima de FMN y que interactúa con las proteínas hierro azufre. Y es de esa manera que bombea los protones.
esa cualidad que tiene esta enzima no la tiene la succinato deshidrogenasa, sino que toma los equivalentes reductores del FAD y se los da directamente a la ubiquinona. Es decir, no interactúa con las proteínas de hierro azufre y exactamente ocurre lo mismo a partir de este punto, al igual que ocurre con la oxidación del NADH más H. Es decir, cuando el NADH más H da los equivalentes reductores a la NADH deshidrogenasa, se bombean protones, luego se bombean protones a este punto y luego se bombean protones en este punto. Lo mismo pasa con la succinato deshidrogenasa en este punto y en este punto, más no al principio, como lo hace la NADH deshidrogenasa. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando se oxida el FADH2, se envían solamente 4 protones, es decir, estos dos y estos dos. Y con el NADH2 se bombean 6 protones. Ahora, hacemos un paréntesis informativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se están enviando protones al espacio intermembrana. ¿Qué carga tienen los protones? Positiva. Aquí lo planteamos, tienen carga positiva. Pero además los protones tienen la cualidad de acidificar el medio. ¿Okay? Cuando veamos que aumentan la concentración de protones en un medio, quiere decir que es ácido. Y si disminuyen, quiere decir que va más a lo alcalino, más a la parte básica. Entonces, la concentración de hidrogeniones determina el pH y determina que sea positivo en teoría porque tienen carga positiva. Son unos protones. Son protones en teoría, los hidrogeniones. Y aquí entonces entramos a hablar acerca de la teoría o hipótesis quimiosmótica de Mitchell. ¿Qué decía la teoría quimiosmótica de Mitchell? Que la mayor parte de la síntesis de ATP en la respiración celular viene de un gradiente electroquímico existente entre la membrana mitocondrial interna y el espacio intermembrana de la mitocondria. ¿Por qué existe un gradiente electroquímico? Porque se está enviando más cargas positivas, es decir, es la parte eléctrica, y más sustancias ácidas, que se está volviendo más ácido el espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial o a la membrana mitocondrial interna. Entonces, este espacio es mucho más ácido y mucho más positivo que la matriz mitocondrial y la membrana mitocondrial interna. Por tanto, aquí hay un gradiente. Es decir, esto está más concentrado en este espacio con respecto a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, si abrimos un poro a este nivel, los hidrógenos pasarán desde este sitio a este sitio favorecidos por su gradiente de concentración. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a hablar con la síntesis de ATP. Antes de ir a la síntesis de ATP, quiero mencionarles que es importante que haya oxígeno en la mitocondria, porque el oxígeno es el último aceptor de electrones, el último aceptor de equivalentes reductores. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? La citocromo A3 se mantiene reducida porque no tiene un sustrato a quien darle los equivalentes reductores. Y si la citocromo A3 se mantiene reducida, la citocromo C no puede oxidarse, es decir, no puede reducirla porque ya está reducida. Entonces se mantiene reducido el citocromo C porque no tiene a quien darle los equivalentes reductores. Por tanto, la coenzima Q o la ubiquinona no puede oxidarse, es decir, se mantiene reducida porque no le puede dar los equivalentes reductores a la citocromo C, ya está reducida, nada más puede recibir un electrón. Pero el citocromo B, a lo que va a darle los equivalentes reductores, queda reducida, pero llegará un momento donde va a estar completamente reducido y el citocromo C se mantiene reducido también. Y la coenzima Q o ubiquinona también se mantendrá reducida. Es decir, se va a ir colapsando punto por punto la transferencia de electrones, ¿ok? Hasta que llegue un punto donde la FADH2 no pueda reducirse, hasta que la FADH2 no pueda reducir a la ubiquinona porque ya está reducida y se mantenga en su forma de FADH2, es decir, no puede ser oxidada. Y al igual, la NADH2 no puede ser oxidada en NAD porque todas estas vías están reducidas y se colapsa la cadena respiratoria y se colapsa el ciclo de Krebs y se colapsa toda la mitocondria prácticamente. Y es por eso que vemos que en ausencia de oxígeno no funciona la mitocondria. Y por eso tienen que hacerse vías alternas de vía anaeróbica, por ejemplo, glucólisis anaeróbica, reduciendo piruvato a lactato, ya que esta parte está colapsada. Ok, volviendo al punto, es que imaginémonos que hay oxígeno y se está reduciendo en forma de agua. Y esta cadena respiratoria está funcional y está
constantemente transportando los electrones, y que es lo importante, que se envían protones al espacio intermembrana, lo cual hace el gradiente del cual les hablaba, la teoría quimosmótica del Mitchell, que en este espacio intermembrana va a haber mayor concentración de hidrogeniones y va a haber mayor acidez con respecto a la matriz mitocondrial. Esto lo asemeja mucho con las pilas y su polo positivo y su polo negativo. Por tanto, también se dice que la mitocondria trabaja como una pila o una batería. Ok, entonces a la final les dije que qué pasa con el aumento de protones en el espacio intermembrana, que si abrimos un poro a este nivel, los protones pasarán desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Actualmente, estas enzimas que les mencioné se consideran procomplejos. Está el complejo 1, que es el de la NADH deshidrogenasa, está el complejo 2, que es el de la succinato deshidrogenasa, está el complejo 3, que es el complejo del citocromo B y citocromo C, y está el complejo 4, que es el de la citocromo A3. Este es el complejo llamado complejo de la citocromo reductasa, y este es el complejo llamado complejo de la citocromo oxidasa. Entonces, ¿qué tenemos? Que ya hemos bombeado protones hacia el espacio intermembrana, y hay otra proteína importante de membrana mitocondrial interna que es llamada la ATP sintasa o ATP sintetasa. Es importante ya que tiene una subunidad 0, F0, es importante ya que tiene una subunidad F0 y una subunidad F1. La subunidad F0 constituye prácticamente un canal de membrana. Y les dije que si había un canal de membrana, los protones pasaban desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Y tiene una subunidad F1 que es catalítica y cataliza la función de tomar y cataliza la reacción de tomar ADP y fosforilarlo en ATP. Entonces les dije que era llamada ATP sintetasa. ¿Cómo hace esto? Toma los protones del espacio intermembrana, ya que es un canal, y esos protones pasan a través de su canal. Y hipótesis hablan de que el paso de dos protones son necesarios para que se tome un ADP, interactúan con el ADP y un fosfato inorgánico, y es fosforilado entonces por la unidad F1 en ATP. ¿Ok? Esta es una teoría muy didáctica en donde por cada dos protones que se envíen se sintetiza un ATP. Es por eso que como la NADH más H envía 6 protones al espacio intermembrana y por cada 2 se produce un ATP, es por eso que el NADH más H produce 3 ATP por cada NADH más H. Ahora, el FAD, ¿por qué produce 2 ATP? Porque envía nada más 4. Entonces, 2 son encargados de que se produzca un ATP y otros 2 son encargados de que se produzca otro ATP. Es la razón teórica por la cual se produce 3 ATP por cada NADH más H y 2 ATP por cada FADH2. Ahora, estas son teorías un poco viejas, pero son muy didácticas y sirven para entender bastante bien por qué se producen 3 ATP y 2 ATP por NADH más H o por FAD respectivamente. Ahora hay teorías más nuevas que hablan y se han confirmado de que los complejos que les mencioné de las enzimas transportadoras de electrones envían cierta cantidad un poco más diferente de las que le nombré de protones, y que ese paso de protones por su unidad F0 actúa como un rotor y comienza a moverse en forma circular la ATP sintetasa, y por cada vuelta ella va a tomar un ADP, un fosfato inorgánico, y lo va a unir, lo va a fosforilar en forma de ATP, es decir, actúa como un rotor la ATP sintetasa. Okay, son teorías más nuevas y también explican por qué se forman en rasgos generales 3 ATP por cada NADH más H y 2 ATP por cada FADH2. Yo se los nombro en esta vía porque es la más didáctica que conseguí para ustedes. ¿Okay? Es la más didáctica para ustedes. Que por cada 2 protones que se envíen, se produce un ATP. ¿Okay? Entonces, en resumen, aquí les planteo que la NADH más H, como trabaja con la enzima NADH deshidrogenasa, ella envía 2 protones y luego la ubiquinona envía 2 protones cuando reduce nuevamente al citocromo B, y luego envía otros 2 protones cuando reduce el citocromo C. A la final, estos 6 protones van a formar 3 ATP. ¿Okay? 2 protones por cada ATP. Y el FADH2, como no hace lo mismo la succinato deshidrogenasa que la NADH deshidrogenasa, que es bombear 2 protones, sino que nada más reduce a la ubiquinona, es por eso que nada más envían 4 protones, y 4 protones, 2 para la síntesis de un ATP y otros 2 para la síntesis de otro ATP, es decir, 2 ATP por cada FADH2 y 3 ATP
por cada NADH más H, de manera didáctica. ¿Estamos claros? Entonces, haciendo un recuento total desde la glucólisis, vemos que la glucólisis en condiciones aeróbicas gasta 2 ATP al principio para formar glucosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato. Eso es dependiente de ATP. Pero fosforilación a nivel de sustrato es capaz de producir 4 ATP a través de este proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Además de ello, produce 2 NADH más H y como estamos en condiciones aeróbicas, va a la mitocondria a través de la lanzadera de malato. Entonces, por cada NADH más H se produce 3 ATP, es decir, 2 por 3 se producen 6 ATP. Y se producen 2 piruvatos que van a entrar a la mitocondria y van a irse entonces a la descarboxilación oxidativa del piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es su producto final? 2 NADH más H que va a la cadena respiratoria y entonces 2 por 3 sería 6, porque son 2 piruvatos, recordemos. Por cada piruvato se produce un NADH más H. ¿Estamos claros? También produce 2 acetil-CoA que van al ciclo de Krebs y además se producen 2 CO2 que se liberan por respiración celular. Por difusión salen de la célula. Y en el ciclo de Krebs entran estos 2 acetil-CoA. Entonces, por cada acetil-CoA se producen 3 NADH más H. Como son 2, son 6 NAD reducido. Entonces, 6 por 3 serían 18 ATP. Por esa entrada de 2 acetil-CoA al ciclo de Krebs. También se produce un FAD por cada acetil-CoA, entonces son 2 FADH2, que recordemos que interactúa con la succinato deshidrogenasa y nada más es capaz de producir 2 ATP cada FADH2. Como son 2, 2 por 2 serían 4. Y por fosforilación a nivel sustrato se forma un ATP por cada ciclo de Krebs de un acetil-CoA. Como son 2 acetil-CoA, se producen 2 ATP por fosforilación a nivel sustrato y se liberan 4 CO2. Se liberan 4 CO2. Por difusión sale como respiración celular. ¿Estamos claros? Ahora, en total, ¿cuánto se produce? Vamos a sumar. ¿Cuánto es la ganancia bruta? 4 más 6 son 10 de la glucólisis, más 6 son 16, junto con la descarboxilación oxidativa de piruvato. Y con el ciclo de Krebs, entonces tenemos 16 más 4, 20, más 2, 22, más 18, 40. Entonces, en ganancia bruta de la glucólisis serían 40 ATP. Ahora, ganancia neta serían 40 menos 2, 38. Ganancia bruta de producción de ATP desde la glucólisis hasta ciclo de Krebs serían 40 ATP y ganancia neta serían 38 ATP. Cualquier duda pueden sumarlos ustedes, ¿ok? En sus casas, no vaya a ser que me haya equivocado, pero igual está escrito que son 40 ATP por glucólisis, descarboxilación oxidativa de piruvato y ciclo de Krebs de una glucosa. Esta es la oxidación de una glucosa y en condiciones aeróbicas es lo que se produce. Ahora, en condiciones anaeróbicas, ¿cuánto produce una glucosa de ATP? Nada más 4. Y es por eso que el oxígeno es tan importante para la mitocondria y la producción del ATP. Bueno, espero que les haya sido de provecho esta presentación. Les dejo un último mensaje en donde les habla proverbios de que mantengas una sonrisa en tu rostro, ya que el corazón alegre constituye un buen remedio. Y lo dice muy bien, el corazón constituye un buen remedio, mas el espíritu triste puede secar hasta los huesos. Por tanto, mantengamos una sonrisa en nuestro rostro, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y bueno, no tengo un perro como Coscarelli, pero formo parte de un centro de investigación. Aquí les dejo una foto de unos cuantos de los muchachos, los aprecio bastante y les envío un saludo. Muchísimas gracias. Bien, no sé si todavía cuente con alguna audiencia. Parece que sí. Muy bien, muchachos. Se les aprecia el interés, porque es una información que, créanme, en la universidad les va a servir. Entonces, voy a despedir la clase. Ya en estos días les voy a publicar el parcial. Van a ser 20 preguntas, opción múltiple, de carbohidratos y respiración celular, ¿sí? Entonces, que tengan un buen día y pues nos estamos viendo. A seguirse cuidando. Maestro,
Adelante. Yo entré a la clase como a las 8:42. Como no tenía saldo y apenas me llegó la recarga como a las 8:40. Y pues por eso me desconecté tarde a la clase. ¿Cómo te apellido? Muñoz Partida. Fue por eso que no me había conectado. Y la anterior clase de la otra semana no me conecté con eso de que mi teléfono no me carga y pues no tuve chance. Ya te justifiqué. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Y pues muchachos, también otra cosa, hay que estar pendientes a las redes sociales para ver qué nos dicen con esto del modo mixto, porque dudo que vayamos a estar todos requeridos para el lunes. Imagínense, la prepa estaría llena de gente, y pues con esto de la pandemia, pues la sana distancia y todo esto, no puede ser que vayamos todos el mismo día. Entonces, a ver qué instrucciones nos dan. Entonces, nos estamos viendo, muchachos, se cuidan mucho, ¿sale? Igualmente, profe. Muchas gracias. Nos vemos, hay que Gracias. hacer tareas, por favor. Bye. Mariana, Guillermo, ¿algo que agregar? Mariana, Guillermo, ¿algo que agregar? No, profe, nada. Ok.